Bueno, vamos a continuar mediante el presente video con uno anterior, a partir del cual intenté dar algunas respuestas a los interrogantes que se habían planteado en oportunidad del encuentro del sábado pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires respecto al pensar filosófico de Juan Domingo Perón. Y no sé si se van a acordar que empezamos esa charla, ese encuentro, sosteniendo que en varias oportunidades Perón, afirma con cierta vehemencia que al momento de asumir el gobierno, él se había encontrado con una profunda desorganización del pueblo. Eh, Recuerdo, y les recordé que eso está claramente consignado en la entrevista que le hiciera a Tomás Eloy Martínez, pero hay acá un discurso pronunciado por él el 2 de julio de 1952 ante funcionarios de la Administración Pública Nacional, que decía textualmente, afirmaba, que en cuanto a la organización, nadie puede negar que nuestro pueblo estaba totalmente desorganizado, decía. Totalmente desorganizado. Las fuerzas naturales de la organización, de organización que todo pueblo posee, deben obedecer a las actividades fundamentales, y en este caso no se habían realizado. Él habla de una no realización de las fuerzas, sino alrededor de círculos e intereses sumamente parciales, dice, ¿no? Que no es racional para la organización de una nación y menos para un pueblo. Ahí está claramente, casi textualmente lo leí porque fui haciendo aclaraciones sobre el texto. Y entonces surge claramente que para Perón el cuestión no era una falta de organización de lo estadual solamente, sino más bien la organización del pueblo, que tenía que ver obviamente con el concepto de armonía que vimos ayer. ¿Armonía entre qué? Bueno, entre esas dos fuerzas, esos dos planos sobre los que di cuenta en el video anterior, que eran el plano de la cooperación y el plano de la competencia. Él claramente había sostenido en numerosos discursos, en el que incluyo claramente el de la comunidad organizada, este, eh, que, digamos, mejor dicho, atribuía esa desorganización, digamos, a la expansión del plano de la competencia, que había sido sustentado por una visión antropocéntrica, hedonista, justificada en la centralidad del sujeto, que afirmaba que la realización humana solo podía concretarse, digamos, a partir de los impulsos y de los intereses del sujeto, y que nada tenía que ver en esto la comunidad. Como dijimos, Perón, digamos, de alguna manera, o más bien dicho con certeza, está ubicado en las antípodas filosóficas. Él va a tensionar con esa filosofía del individualismo que el positivismo había desparramado, eh, digamos, por todos los ámbitos, no solamente estaduales, sino además académicos y mediáticos, y va a sostener un concepto orgánico de la sociedad, no organicista, no mecanicista. Él lo criticaba, digamos, a los conceptos mecanicistas porque, tal como acontecía a su parecer en Rusia, ese era un sistema que se orientaba hacia la implosión porque, llevaba a la insectificación del ser humano, y por lo tanto, digamos, a un sistema, digamos, contra naturaleza. Él pronosticó la implosión de la Unión Soviética tal como se había manifestado el comunismo real en el mundo. Bueno, y entonces vemos que para él la cuestión de la organización no pasaba por, digamos, un diagnóstico que de alguna manera
mostraba un caos en la organización estatal o en las relaciones entre las distintas instancias de los estados provinciales, municipales o nacionales, sino más bien la desorganización tenía que ver, digamos, con una filosofía que había impulsado la fuerza de la cooperación, de la competencia, perdón, el plano de la competencia por sobre la cooperación. Y entonces se propondrá, como ya lo manifestamos, alimentar, digamos, de alguna manera desde el Estado, la fuerza, la de la cooperación, no para eliminar, porque digamos, para él filosóficamente era natural que el ser humano compitiera, no para eliminar la competencia, sino para equilibrar, para lograr la armonía entre cooperación y competencia. Y bueno, a partir de ahí, él diseñará una estrategia para intervenir, ¿no? ¿Qué es la política? La política es la intervención sobre los factores humanos. ¿Cómo intervengo yo en un país que está desorganizado fundamentalmente porque la alimentación espiritual del hombre argentino estaba hegemonizada por una filosofía que exaltaba la competencia, que exaltaba el individualismo, que exaltaba el yo por nosotros? Y bueno, lo hago a través de otra filosofía, pero también acción, que contemple digamos, el fortalecimiento de aquellos factores que coadyuvan, digamos, a la cooperación. Y en ese sentido, y en ese sentido, y así van a cobrar sentido las organizaciones del pueblo, que son una formación o un cúmulo de formaciones de tipo asociativo que en la Argentina se venían desarrollando naturalmente, o casi espontáneamente, mejor dicho, pero que a partir de la Revolución de junio del 43 él va a potenciar. No con un fin de tutelarlas, es decir, de incorporarlas al Estado, como se pensó y se practicó en el régimen mussoliniano, sino para coadyuvarlas a crecer. Él decía, bueno, hay que ayudarlas a crecer, ayudarlas a caminar, y luego que empiecen a caminar solas en algún momento. Decía respecto, digamos, a las pequeñas empresas, que también eran organizaciones libres del pueblo para él, hasta que luego después se transformaban en un factor, digamos, del capital, ¿no? Pero esas pequeñas organizaciones más bien de tipo artesanal o pequeñas manufacturas, él las consideraba dentro de las organizaciones libres del pueblo, sobre todo cuando surgían en formas asociativas a través de un sistema como el cooperativo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente lo ubicamos a Perón, digamos, dentro de quienes sostienen un concepto orgánico de la sociedad, un Perón distanciado de la filosofía individualista que la hegemonía positivista incorpora al país, y además también filosóficamente dentro de un hombre que, digamos, no puede desvincular, no puede concebir la desvinculación entre la filosofía y la práctica, digamos. Y esto lo ha enseñado Armando Porati con mucha claridad, digamos, no solamente en la Argentina, sino en América, y lo ha señalado también Vasconcelos en varios textos, digamos, en nuestra América hay una profunda imbricación entre la filosofía y la práctica, y por lo tanto Perón definirá, digamos, al justicialismo como una filosofía, pero como una filosofía de vida, es decir, no un corpus filosófico abstracto para discusión en los ámbitos académicos, sino como una forma, un modo de vivir simple, una simpleza en eso. Yo creo que es muy criollo, algo simple, no complejo, ¿no? Práctica, es decir, cuyos efectos puedan trasladarse a los hechos. Popular, en ese sentido, digamos, va a adquirir la centralidad del sujeto histórico, trabajador organizado, del cual nosotros dimos cuenta en las conferencias anteriores. Profundamente cristiana, pero no confesional, cristiana en el sentido evangélico, cristiana en el sentido
del ser humano, de la comunidad, del comunitarismo, del bien común sobre el bien individual, de la función social de la propiedad, de ese cristianismo que aparecía renovado, sobre todo a partir de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Annum. No estamos hablando del cristianismo medieval o del medievalismo, ni mucho menos de las posiciones de algunos sectores de la Iglesia que se acercan muchísimo, y aún hoy, digamos, a la filosofía individualista, más bien cristiana en el sentido de comunitarios, de valores como la solidaridad, la misericordia, el sacrificio, es decir, esos valores cristianos que son tan interesantes, y humanista, donde el ser humano se encuentra en el centro, pero el ser humano no como individuo o como sujeto anterior a la sociedad, sino como parte integrante, digamos, absolutamente integrante e integrado a una comunidad, digamos, que le da sentido propio a su propia vida. Acordémonos además de esta tensión entre evolución y revolución. La evolución, pero la entendía como, digamos, un proceso mediante el cual los seres humanos se iban constituyendo, digamos, organizaciones, de las más simples a las más complejas, de las simples organizaciones, tribus, familias, estados, etcétera, etcétera, hasta las uniones continentales, ¿no? Esto lo ve, digamos, una evolución que conduce hacia cada vez mayores sistemas de interrelación, pero interrelación que no subsumen, digamos, en una sola cosmovisión, sino interrelaciones a partir de las cuales cada uno de sus componentes se enriquecen al todo sin perder su propia identidad, ¿no? No hacia una globalización universalizante, sino más bien hacia una complejización de la vida social, donde cada grupo, cada pueblo, cada cultura aporta un todo sin dejar de ser lo que se es. Él veía, entonces tenía mucha fe en las organizaciones libres del pueblo, y por lo tanto las va a consagrar como doctrina de Estado, a partir del decreto 13.378 del 54, es decir, un año antes de concluir su gobierno, Perón, en un decreto donde las va a referir varias veces a las organizaciones del pueblo, enunciará que la comunidad nacional se encuentra socialmente organizada mediante el desarrollo de asociaciones profesionales en todas las actividades de carácter con funciones previamente sociales, y después, más adelante, hablará de las organizaciones libres del pueblo. Específicamente las enunciará con esta triple combinación de palabras. La organización libre del pueblo constituye, compone el término tres elementos. Es organización, ¿sí? Digamos, porque es algo más que la suma de sus componentes, es decir, una organización es un extra, un algo más. Son libres porque, deciden libremente constituirse y no están sujetas a la tutela del Estado, aunque pueden estar perfectamente aliadas a un proyecto político, sin estar imbricadas en la burocracia estatal. Eso es muy importante, y del pueblo obviamente deben ser abiertas. Si bien pueden constituirse las organizaciones para fines determinados, deben ser abiertas a toda la comunidad. Pero además, como hombre de teoría militar, y sobre todo influida por la escuela alemana de principio de siglo, el fortalecimiento de las organizaciones del pueblo también es vital en el marco de un movimiento nacional defensivo, es decir, es vital para la defensa, para la estrategia defensiva de una comunidad, sobre todo una como la nuestra, dotada de extenso territorio, reservas naturales incalculables, productor de alimentos y relativa población. Por lo tanto, la población debía organizarse para proteger, digamos, en
en otro aspecto, o sea, como otra función de las organizaciones, para proteger los recursos que el país tenía y sobre el cual tenía Perón grandes aspiraciones respecto a nuestro futuro. O sea que a partir de estos dos videos intenté dar una síntesis de cuatro aspectos o de cinco aspectos de la noción de filosofía para Perón, de la noción de las fuerzas de cooperación y competencia como